Bueno, vamos a charlar un rato con Carlos Bianco. Carlos es el jefe de asesores del gobierno de la provincia, uno de los hombres, por supuesto, políticamente más cercanos al gobernador Axel Kicillof. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Andrés, Rocío, José, te saludamos de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, Carlos. Bueno, primera pregunta casi de manual. Interpretación general de los resultados de las elecciones de ayer. ¿Cuál es la lectura que se hace desde el gobierno de Axel Kicillof? Mira, muy buen resultado en la provincia de Buenos Aires, sobre todo porque creemos que constituye un piso de votos para seguir trabajando, para seguir haciendo campañas, para seguir convenciendo y enamorando a los bonaerenses de que, bueno, que justamente nuestra fuerza política, el peronismo, el que puede mejorar las cosas que todavía no hemos podido mejorar a pesar de todo lo que se ha hecho. Eso en cuanto a la provincia, una de las pocas provincias que el peronismo ha podido ganar, sobre todo en este último tramo de las elecciones que hemos tenido. Después a nivel nacional se cumplió lo que había vaticinado en su momento Cristina y que bueno, se pensaba, sobre todo mirando algunas encuestas, que se había diluido esta idea de los tercios. Me parece que ayer quedó eso reflejado y hay una suerte de triple empate a nivel nacional, ese amor estadístico, digamos, o en el margen la diferencia que ha quedado entre la Libertad Avanza, entre Juntos por el Cambio y entre nuestra fuerza política, y creo que una decepción muy fuerte, una derrota muy fuerte de Juntos por el Cambio, que se pensaba que iba a ser la expresión de la oposición que iba a poder capitalizar la eventual disconformidad que podía haber con algunas cuestiones de nuestra fuerza política, y eso se ha dividido con un fenómeno novedoso y disruptivo, porque lo es, como es la Libertad Avanza, como es Milei, pero al mismo tiempo muy peligroso en cuanto a sus propuestas. Yo creo que ha habido mucho de eso, de votar por algo novedoso, de un voto para algo disruptivo, un voto probablemente de conformidad, pero que no es un voto ideológico. En general no creo que todos aquellos, el 30% que votó a Milei en Argentina, esté de acuerdo con las ideas liberales o libertarias o neoliberales. Carlos, me parece que esa es parece que esa es la discusión que tenemos que dar a partir de ahora, contraponer modelos y proyectos y explicar muy claramente que la única forma de mejorar la situación de los argentinos, de los bonaerenses, es continuar con las políticas de restablecimiento de derechos, de mejora de las condiciones materiales de vida que se propone en su programa Sergio Massa en la Nación y Axel en la provincia. Buen día, Carlos. Rocío te saluda por aquí. Yo en ese sentido te quería preguntar, bueno, quedan 2 meses de aquí a las elecciones generales aproximadamente. ¿Qué es lo que hay que explicar a la población, ¿no? Hacia dónde va a estar orientado también el mensaje que se va a dar, bueno, al electorado en este sentido de qué significa votar a la derecha, ¿no? Sí, hay que explicarles muy claramente el contenido de las propuestas y las consecuencias que pueden tener esas propuestas sobre la vida cotidiana de las personas, sobre todo aquellas propuestas más disruptivas, más que se pretenden novedosas, pero que muchas veces están implementadas en el pasado y que no hace falta especular sobre cuáles son sus consecuencias, sino que las hemos visto, las hemos vivido en carne propia, no sé, tanto de Milei como de Juntos por el Cambio, la Patricia Bullrich, esta idea de sacar de un día para el otro el tiempo, esta idea de abrir las importaciones, esta idea de ajuste, de recorte, de la pérdida de derechos. Bueno, no son cosas nuevas que nunca han pasado en la Argentina, ni tampoco que han pasado tanto tiempo como para que la gente se olvide. Son cosas que pasaron hace 3 años y medio, 4 años, 5 años, y que resultaron en un desastre total. Bueno, inclusive Patricia Bullrich ha dicho que le va a volver a pedir plata al FMI, que hoy es nuestro principal problema, y en vez de solucionarlo, en vez de generar las condiciones para sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima, como propone nuestra fuerza política, como propone Sergio Massa, ellos dicen que van a acrecentar el problema endeudándose todavía más con el Fondo Monetario Internacional. Así que me parece que ese va a ser el tono explicativo, pedagógico
me animo a decir que vamos a tener que tener en la campaña para que los electores, para que la población pueda entender de qué se trata esta discusión, independientemente de la disconformidad que pueda haber con nuestra fuerza política, con quienes hemos estado gobernando en los últimos años. Me parece que por ahí va la cosa. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, José Maldonado. Ayer lo escuchaba, a la noche lo escuchaba al gobernador, decía, ganamos en la provincia de Buenos Aires, pero estamos lejos del resultado que necesitamos. Decía, no tomamos este resultado ni con euforia, ni con exitismo, porque no hay o no miramos la posibilidad de ganar la provincia de Buenos Aires mientras el país retrocede, ¿no? ¿Qué estás mirando en este sentido? ¿Cómo se va a trabajar desde la provincia de Buenos Aires? Ayer decía Kicillof también, vamos a militar la boleta completa y vamos a partir de hoy militar la candidatura de Sergio Massa, nuestro mejor candidato a presidente. ¿Cómo van a trabajar en ese sentido, más allá del resultado? La elección en la provincia termina en octubre, pero a nivel nacional todavía falta un tranco muy largo, ¿no? Sí, efectivamente. No, por eso te decía al comienzo, nosotros esto lo vemos como un piso de votos que hemos conseguido en la provincia de Buenos Aires, es una primera etapa. Las PASO son una primera etapa donde, en primer lugar sirven para definir las candidaturas efectivas, tanto a nivel nacional como a nivel de municipios. Nosotros teníamos, en muchos de los municipios, una disputa interna entre varios candidatos, entre dos candidatos. Y en segundo lugar, como se suele decir, es una primera encuesta, lo que se observa, una encuesta real y concreta, lo que se observa en las PASO. Que yo estaba revisando esta mañana temprano, me levanté y me puse a analizar los números que teníamos de distintas encuestas que nos habían llegado, etcétera. Y la verdad que le pegaron muy bien en los votos de Unión tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio, lo que no reflejaba en estas encuestas. Claro, no, pero sobre todo lo que no se tuvo en cuenta es que gran parte de los votos de los que figuraban como indecisos terminaron yendo a la fuerza de Milei. O sea que el voto de Milei es probablemente sea un voto de último minuto. Claro, te iba a hacer esa pregunta, porque se mira mucho en la última semana, ¿no? ¿Crees que los últimos días o los episodios de los últimos días? Último minuto, me animo a decir último minuto, Me animo a decir último minuto porque nosotros teníamos mediciones inclusive hasta el sábado, en donde midió correctamente, casi con decimales, te digo, tanto nuestra fuerza política como Juntos por el Cambio. La novedad fue que gran parte del voto de los indecisos terminó yendo a Milei. Esa es el análisis que puede hacer uno sobre lo poco creíble ya que son las encuestas, pero bueno, en este caso uno si tiene que hacer un análisis es que el voto de Milei fue un voto de último minuto, así que en ese sentido no es un voto ideológico claramente, es un voto que responde a otras razones, probablemente al clima que se generó en los últimos días de las elecciones, en la última semana. Bueno, habrá que analizar un poco eso, tratar de entender, siempre sobre la base de especulación, porque no hay certeza respecto a estas cuestiones. Carlos, y en la mesa de arena, cuando mirás a dónde están los votos que le faltaron a Unión por la Patria, ¿qué mirás? Está el 11% de Horacio Rodríguez Larreta, que se supone es un voto... que dentro de el espectro ideológico al que pertenece es más moderado. Tenés un número de abstención bastante alto o relativamente alto. ¿Dónde están los votos? ¿Dónde ir a buscar esos votos que faltan? Sí, un poco por ahí, también en el llamado probablemente voto útil, que ha adoptado otras expresiones minoritarias del peronismo o de la izquierda, que en estas elecciones pueden llegar a volcarse a nuestra fuerza política, pero lo que yo digo, el voto está en todo lado, hay que salir a enamorar a todos, obviamente aquellos que están en contra absolutamente de nuestros principios, de nuestros valores, inclusive una cuestión de ponernos en contra por razones históricas respecto al peronismo, voto gorila, por decirlo de alguna forma. Obviamente ahí es muy difícil ir a buscar votos, pero bueno, nosotros tenemos que ser muy amplios y dar el debate como corresponde. Nosotros creemos que la Argentina tiene una democracia madura en el sentido electoral, y en estas democracias lo que uno tiene que, no tiene que ser efectista, tiene que estar tranquilo, tiene que estar consciente, tiene que expresar lo mejor y lo más claramente sus propuestas y sus ideas, y que sea la población la que elija. Yo creo que gran parte de la población que votó a los candidatos de la derecha no la votó porque quiere tener menos derechos, no la votó porque quiere ajuste, no la votó porque quiere represión, sino que eso expresa un fenómeno de bronca y conformidad
o inclusive castigos en algún sentido. Bueno, hay que esperarlos, hay que hablarlos y explicar mejor las cosas. Sí, incluso miraba, Carlos, algunos números de provincia de Buenos Aires. Kicillof, que todos dicen, nadie vota la boleta por el tramo del medio, ¿no? Kicillof estaba, la candidatura de Axel Kicillof estaba en el medio de la boleta, sacó más puntos que la lista de candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires, que los tramos legislativos, que la de diputados nacionales. Quiere decir, hubo un corte, incluso sacó más que Grabois y Massa sumados, ¿no? Hubo un corte a favor de la candidatura de Axel Kicillof. No, eso no es así, no sé, hay que mirarlo. Lo que pasa es que de la categoría de gobernador a intendente hay voto migrante, también voto extranjero. Bien. No, hay que, por eso yo pedí los datos, a ver si lo tienen en la dirección electoral para que me pasen el neteado de votos extranjeros. Yo creo que ha habido muy poco corte. Creo que ha habido muy poco corte, por eso Axel, en principio, por definición, tiene más votos que estas categorías, porque en la provincia hay más electores. Votan extranjeros, que bueno, el padrón era cerca de 1 millón. Ahora, hay una cosa también... Votó solo el 26%, pero el padrón era 1 millón, o sea que hay unos 250.000 votos en provincia que no hay en las categorías nacionales. Está perfecto, y eso no se ve a simple vista. Está buena la aclaración. No, te preguntaba, hay una cuestión sí territorial, digo, ¿por qué? A ver, cuando ustedes hacen la lectura, ¿qué explicación le dan a por qué en la provincia se pudo y a nivel nacional no se pudo? Y en todo caso vos decías, bueno, faltó alguna cosa. Si tuvieras que decir, ¿qué hay que hacer a nivel nacional para revertirla? ¿Hay que tomar medidas? ¿Hay que hacer anuncios? ¿Hay que tener otro discurso? No sé, ¿por dónde va la cosa? Mira, yo creo que también, a diferencia de provincia, hay una cuestión de algunas políticas que no son competencia de la provincia, que pueden haber resultado incómodas o pueden haber generado cierta desconformidad para unos segmentos de la población, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en el último tiempo por parte de Sergio Massa como ministro de Economía. Lo voy a poner muy claro y muy sencillo. En todo este tiempo no hemos podido revertir la distribución del ingreso heredada del macrismo, y empeorada muchísimo respecto de lo que había sucedido en materia de distribución del ingreso entre los trabajadores en general, pero entre trabajo y capital como grandes categorías en particular. También puede haber algún tema respecto de la inflación, que no se ha podido hasta el momento dar una respuesta satisfactoria a ese problema. Ese problema que todos lo sienten, que muchos lo sienten a fin de mes, y no poder llegar cómodos con los recursos. Digamos, se ha podido avanzar mucho en términos de actividad económica, mucho en términos de generación de empleo inclusive privado y formal, pero bueno, me parece que son cuentas pendientes y esto puede llegar a tener que ver con un análisis más general, pero por lo pronto, cuando uno analiza el mismo universo que es la provincia de Buenos Aires, repito, no creo que haya diferencias entre provincia y nación. Después las particularidades provinciales a mí me escapan un poco realmente, porque estoy un poco por fuera del análisis de lo que pasa en las otras provincias. Lo que digo es que no hubo una gran diferencia entre el voto a las distintas categorías nacionales y el voto provincial. Sí hay cortes importantes, seguro, no he estado, miré algunos casos en particular, pero sí hay cortes a favor o en contra de categorías de intendentes. Claro, el último tramito de la boleta, que es el que más se suele cortar. Eso suele ser así, porque obviamente las categorías municipales, digamos, el votante tiene otra cercanía y otro conocimiento más detallado de lo que hace su intendente, sus concejales, etcétera, y ahí puede variar la votación respecto de la boleta completa. Carlos, bueno, un poco lo dijiste recién, pero digo, la autocrítica va por el lado entonces, la autocrítica digo en términos de hay que plantear en lo que viene, ninguna autocrítica. Nosotros estamos muy conformes con lo que hemos hecho como gestión, con lo que hemos hecho en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Me parece que ha sido una buena elección en la provincia de Buenos Aires, ha sido una buena elección, se ha desarrollado con normalidad y con orden y con prolijidad, a diferencia del escándalo que fue la elección de la capital federal. Así que nosotros estamos realmente muy conformes, consideramos que este es un piso a partir del cual crecer y a partir del cual generar un caudal de votos adicional para poder ganar la elección nacional. Estamos
todos estamos en carrera. Lo importante es que hemos decidido nuestros candidatos, que estamos en carrera y que estamos competitivos en todos los órdenes. Es cuestión de seguir trabajando, habrá que el gobierno nacional tendrá que tomar las medidas que correspondan para, ya que no ha sido una elección en donde hemos terminado primero, me parece que hay que escuchar algunos reclamos en esto y tomar las medidas que corresponden, pero seguir trabajando en una senda en donde claramente hay que privilegiar el bienestar, el aseguramiento y la mejora de los derechos de la población. Carlos, gracias por este rato con la radio pública. Te mandamos un saludo. A ustedes, muchas gracias. Ahí estaba Carlos Bianco, el jefe de asesores de Axel Kicillof.